por no haber escuchado a expertos y empresarios de los peligros de boicotear el económico y confiable gas ruso, Olaf Scholz ha puesto a Alemania al borde de un peligroso e imparable proceso de desindustrialización que hará que muchas de sus transnacionales se aventuren a instalarse en otros países. Por ello, cada vez son más las voces que exigen al jefe de gobierno teutón que retome las importaciones de gas ruso a través del superviviente tramo del Nord Stream, que sufrió un ataque extremista en 2022. Es la única alternativa para no ver perecer de forma definitiva a la otrora locomotora de Europa. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Desde que 3 de los 4 gasoductos Nord Stream que van de Rusia a Alemania bajo el mar Báltico para suministrar gas natural a Europa Occidental fueron objeto de un acto de sabotaje deliberado en 2022, Alemania ha sufrido la destrucción de su industria. Se trata de un daño colateral que Berlín parece no haber calculado cuando se abocó a respaldar de manera incondicional la campaña antirrusa de sanciones y boicot a los commodities energéticos del gigante ruso. Como consecuencia, se enfrenta, según expertos, a un grave proceso de desindustrialización. Efectivamente, el país germano pasa por un paulatino pero constante desmantelamiento industrial que amenaza con detener la otrora locomotora europea, como era reconocida coloquialmente debido a la poderosa red de factorías desplegadas a lo largo y ancho de su territorio. Han ocasionado un gran impacto mundial los anuncios de 2 de sus más emblemáticas transnacionales, la tecnoquímica BASF y la automotriz Volkswagen, cuyas directivas han dicho que analizan el traslado de sus sedes principales a otros países en vista del alto costo del gas y de otros combustibles, indispensables para echar a andar la línea de producción. No es un secreto que antes de 2022, la dependencia de Alemania con respecto al gas y el petróleo ruso era enorme. Claro está, con unos precios muy bajos y cantidades casi ilimitadas. Los productos fósiles eslavos permitieron a la nación teutona un desarrollo industrial envidiable como pocos en el mundo durante décadas. Pero el proyecto de la Casa Blanca, al que Olaf Scholz se sumó sin ningún tipo de reservas, ha derribado al coloso europeo, volviéndolo en extremo vulnerable, con el Producto Interno Bruto más bajo entre los países del Grupo de los 7, el cónclave de las naciones más industrializadas del planeta. Esta situación ha sido fundamental para que las naciones con las economías emergentes más consolidadas, las del Grupo BRICS, hayan superado a la potencia del norte, Canadá, Francia, Italia, Reino Unido, Japón y, por supuesto, al país germano. Definitivamente, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y los otros 6 nuevos integrantes de esta asociación ostentan un PIB conjunto de 37%, frente al 30% de sus rivales del G7. Y según Stephen Kotre, diputado del Parlamento alemán por la tolda política AfD o Alternativa para Alemania, en ello ha jugado papel importante el destrozo del gasoducto Nord Stream, del que urge a reutilizarlo si se quiere resucitar la capacidad fabril teutona. El diputado Kotre indicó recientemente que el ramal del gasoducto Nord Stream, que sobrevivió a un ataque extremista en septiembre de 2022, debe ser puesto en funcionamiento para poder reanudar las vitales importaciones de gas desde Rusia. Insistió en que solo la reanudación de los flujos de energía desde el gigante euroasiático ayudará a Alemania a evitar la desindustrialización que se avecina. El legislador, miembro del Comité Parlamentario sobre Energía y Protección del Clima, dijo que aceptar las narrativas impulsadas por Washington de abandonar la energía rusa fue un grave error. El aumento de los precios del gas conduce a la desindustrialización alemana. Para garantizar la competitividad, Alemania debería aceptar comprar gas ruso a través del ramal superviviente del gasoducto Nord Stream, afirmó Kotre,
quien enfatizó en que no hay otra alternativa en el horizonte. El legislador alemán añadió que al canciller Olaf Scholz parece alegrarle la devastación de las empresas y las dificultades de los consumidores privados. Kotre se refería a las recientes declaraciones de satisfacción del jefe de gobierno sobre los esfuerzos de Alemania, aunque autolesivos, para reducir drásticamente la dependencia de la energía rusa. Los gasoductos Nord Stream, construidos para transportar gas bajo el mar Báltico desde Rusia a Alemania, sufrieron explosiones en septiembre del año pasado. El operador del gasoducto Nord Stream AG dijo que los daños no tenían precedentes y que era imposible estimar el tiempo de reparación. Dinamarca, Alemania y Suecia dejaron a Rusia al margen de sus investigaciones sobre los ataques. Ello llevó a Moscú a iniciar su propia investigación, tras la que determinó que se trató de actos de extremismo violento internacional en medio de la coyuntura de las sanciones contra Rusia. A pesar de que una de las dos ramas del Nord Stream 2 sobrevivió, las autoridades alemanas se han mostrado reacias a reanudar el proceso de certificación en medio de la rampante campaña de boicot occidental contra el Kremlin por causa del conflicto que se desarrolla en Ucrania. Stephen Kotre señaló que Alemania se está viendo obligada a gastar más en fuentes de gas alternativas, preferiblemente gas licuado proveniente de la potencia del norte por vía marítima, lo que encarece hasta 4 veces el precio, antes que obtener la cercana, barata y confiable energía rusa. Kotre, un integrante de la Alternativa para Alemania, un partido que ya antes se ha expresado duramente contra el boicot occidental antirruso, insiste en que el gas eslavo, además de rentable, es respetuoso con el medio ambiente, lo que no ocurre con nuestros suministros actuales, principalmente gas natural licuado procedente de Norteamérica. A Alemania le resulta 4 veces más costoso el producto de Washington, que además es producido mediante el método fracking, una técnica muy nociva para el ambiente y que por consiguiente no cumple con las normas medioambientales de Alemania ni de la Unión Europea. Pero, en aras de obedecer a rajatablas las órdenes de la Casa Blanca y la Comisión Europea en Bruselas, que han estado presionando para dejar de depender de los recursos rusos como parte de una campaña contra Moscú, Berlín juega peligrosamente a paralizar la economía propia, mientras que el supuesto objetivo de las medidas, Moscú, no ha sufrido ni un ápice. La campaña de sanciones no logró paralizar la economía rusa, y muchas de las restricciones han tenido más bien un efecto boomerang, generando un retroceso tangible para quienes las impulsaron, dijo Kotre. En efecto, las principales economías europeas, como Alemania, se han enfrentado a la inminente perspectiva de la desindustrialización. El cierre o la paralización de fábricas fue una advertencia que portales como Project Syndicate no dejaron pasar. Esta web especializada en empleo señala que la economía alemana ha sido la gran perdedora de la campaña antirrusa. De liderar los índices de competitividad global, pasó al puesto 18 entre los 21 países más industrializados y la tendencia parece indetenible. El citado medio dice que los expertos advirtieron que la subida de los costos energéticos obligará a decenas o cientos de empresas manufactureras, no solo BASF y Volkswagen, a mudar sus operaciones a Europa Oriental e incluso al continente americano. Los líderes empresariales alemanes hicieron referencia a las amenazas de la desindustrialización por primera vez en abril de 2022, cuando Alemania consideraba boicotear al gas ruso, con el que en ese momento abastecía más del 50% de su consumo de gas natural. Los ejecutivos corporativos, entre ellos Markus Kreber, director ejecutivo de la empresa energética RWE, advirtieron que aplicar un embargo a la energía rusa generaría un desempleo masivo, pobreza y malestar social generalizado. Pero Scholz nunca escuchó las advertencias y hoy ha puesto a la economía germana en un peligro inminente. ¿Aún tendrá alguna oportunidad de salvarla? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal
Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.